Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta primera conferencia magistral del ciclo 24-25. Es un gusto tenerlos con nosotros y bueno, es también un gusto presentar a nuestro conferencista el día de hoy. El día de hoy vamos a tener a Emilio Torres, quien es director y profesor de escuela. Es un innovador, es un apasionado de la educación y bueno, es padre de 3 adolescentes y tiene muchas cosas muy interesantes que contarnos. Solamente como paréntesis, el chat va a estar abierto durante toda la sesión para que puedan canalizar las preguntas, dudas, reflexiones que vayan teniendo durante la conferencia. Y al final, alrededor de las 7 de la noche, daremos pie a tener una pequeña charla con Emilio para poder contestar sus dudas o sus preguntas. Pero bueno, es un placer, Emilio. ¿Cómo estás? Hola Tania, ¿qué tal? Qué gusto y gracias por la invitación. El privilegiado soy yo de que me hayáis podido permitir, pues también como altavoz a través de los medios digitales, poder llegar a todas y cada una de vuestras familias, pues para traer un mensaje y una reflexión que creo que en estos tiempos, ¿verdad, Tania? Es tan importante poder juntarnos para seguir repensando y reimaginando cómo seguir educando a nuestros chicos, ¿verdad? Así es, tenemos mucho trabajo, mucho trabajo por delante, ¿no? Con nuestros hijos. Pero muchísimas Sí. gracias, Emilio. Te dejo la audiencia. Gracias, Tania, y gracias a todos vosotros por el espacio, el tiempo y la manera en el que, pues seguramente estáis apartando, estáis llegando del trabajo, tenéis a los niños en casa y que de alguna manera pues hayáis acudido a la convocatoria que vuestra escuela os está haciendo en el día de hoy. Creo que es fundamental porque estoy convencido de que este tipo de espacios en el que la escuela llama a la familia para seguir compartiendo un mensaje en torno a las necesidades que nuestros niños, vuestros hijos necesitan, es fundamental. Y en ese sentido, pues os traigo algunas reflexiones y algunos elementos que creo que son muy interesantes, donde más allá de hablar de certezas, lo que quiero es reflexionar en conjunto también como padre de familia, y como decía Tania, padre de familia de 3 adolescentes, en el que de alguna manera pues también soy consciente de que algunos elementos necesitamos coordinarlos con la escuela. En este título que hemos elegido para la reflexión de la tarde-noche de hoy es el desafío al que nos enfrentamos, no solo los que nos dedicamos a la educación, a los que nos apasiona la innovación y en el que entendemos que la evolución es fundamental, entendida en ese adjetivo de reimaginar, volver a imaginar la educación. Creo que es algo fundamental donde estamos convencidos de que quizás no como cuando nosotros nos educaron, donde quizás la familia actuaba más como espectador de lo que la escuela decidía, estamos llamados pues a cómo la familia también forma parte, como, no solo como agente, sino también como partícipe del cambio tan necesario en este momento actual. Y dando estos minutos para que terminéis de sentaros y terminéis de silenciar un poco todo el ruido que podáis tener en vuestro hogar, os damos la bienvenida a esta reflexión donde la llamada es clara en torno a este gran y sabio proverbio africano en el que se dice que para educar a un niño hace falta la tribu entera y es necesario que podamos seguir abriendo espacios de reflexión conjunta entre escuela y familia porque ser padre o ser madre es la única profesión en la que primero se recibe el título y luego uno cursa la carrera. No hay escuelas para ser padre, no hay una formación en el que pues te digan lo que viene a partir de ese nacimiento, de ese bebé en el que pues cuando uno es chico la verdad que se ilusiona, pero el niño va creciendo y va presentando diferentes desafíos en el que pues no hay un manual de instrucciones, no hay pistas, escuchamos cómo otra familia lo hace con su hijo, pero nos damos cuenta de que aquello no funciona o que en la escuela y en la diversidad del aula pues a veces las recetas únicas tampoco empiezan a funcionar y estamos en ese momento en el que como padres y madres de familia nos hacemos muchas preguntas y os hago yo para iniciar un poco la reflexión. ¿Cómo estáis educando a vuestros hijos? Y en base a ese modelo educativo, ¿con qué criterio lo estáis haciendo o con qué propósito? ¿Seguís empleando la receta que funcionó con nosotros cuando éramos chicos, la receta de la abuela? ¿Seguimos educando a los niños para un mundo que ya ha cambiado? ¿Seguimos educándolo en base, en modelos o en formas que quizás en este momento hay que actualizar o hay que volver a reflexionar? Yo creo que a toda esta respuesta nos tendríamos que preguntar también si los estamos preparando de una manera real para la vida, les estamos dando habilidades, destrezas para un mundo cambiante, para un mundo tecnológico, para un mundo lleno de nuevos elementos, redes sociales, nuevos espejos a través de los cuales ellos ven la vida y se crean sus propias expectativas, porque hablar de la vida
es algo que nos tiene que parar a pensar cuando en la responsabilidad de educadores y ser padres nos tenemos que plantear un poco cómo los construimos, porque ahora están en el seno y en el cuidado de todos y cada uno de nosotros, pero de qué manera los estamos preparando para que salten del nido, de qué manera los estamos ayudando a que esas alas se desplieguen en un momento determinado y salgan al mundo, porque ahí la pregunta nos obliga a poner la luz larga de nuestro carro, de nuestro coche, y es ¿cómo creemos que será el futuro? ¿De qué manera los estamos preparando? Hablar de la vida obliga a hablar de la construcción de todos y cada uno de nuestros chicos para el futuro. ¿Creéis que el mundo va mejor o creéis que el mundo va peor? Hay quien muy negativamente cree que el mundo va peor, la desigualdad, la política, el cambio climático o los conflictos geopolíticos nos llevan hacia un mundo en el que las oportunidades estarán cambiando, pero hay una gran corriente positiva en torno al gran momento actual que estamos viviendo y las oportunidades que esperan a todos y cada uno de nuestros chicos. Si tuviéramos que hacer un análisis rápido, y aquí os doy una pequeña clase de economía y de historia, fijaros que en los últimos 200 años el progreso ha sido brutal. Hemos pasado de casi un 80% de la población en condiciones de extrema pobreza a poco más del 20%. Es decir, el progreso, el futuro, si miramos hacia atrás, pues nos trae una corriente o una tendencia muy positiva en el que hemos avanzado muchísimo. Y hemos avanzado muchísimo gracias a que en estos últimos 200 años han habido hitos, momentos que nos han impulsado hacia adelante de una manera muy interesante. Revoluciones como la industrial a principios de los 1800, un segundo gran y momento apasionante como es la llegada de la electricidad, que nos permitió grandes inventos como el teléfono, el telégrafo, la radio, incluso los primeros vehículos sin tracción animal, y una posterior llegada de los sistemas informáticos, del WWW, del Internet o de la era de la información. Fijaros que han sido momentos de revolución que llevó a la artesanía o a un modelo económico, a un modelo industrializado muy diferente al que hoy conocemos. Y han sido revoluciones que nos han permitido llegar al día de hoy, en el que en estos momentos y en estos cambios increíbles hubo algo que a principios de los 1800 se inventaron para poder dar sostenibilidad a ese cambio en el entramado económico. Y en aquel momento se inventaron el sistema educativo moderno. Necesitábamos educar a la sociedad para que fuera especialista en una parte del proceso de producción, tuviera la capacidad de que con repetición se enclavara dentro de un sistema de industrialización, y el manejo de los datos trajo luego la creación de departamentos de contabilidad y de administración. Y todo eso, amigos, familias, compañeros, funcionó muy bien en la primera revolución industrial, un sistema educativo que funcionó muy bien también en la segunda, incluso en la tercera revolución hasta nuestros días hemos venido heredando un sistema educativo que ha cambiado muy poco. El escenario de aprendizaje por muchas de las escuelas que visito, y os cuento que estoy desarrollando un proyecto de investigación muy grande en muchas escuelas de América, es muy parecido al sistema educativo de hace 50, 60, 70 años. Hay niños que hoy todavía estudian en aulas que se parecen mucho a las aulas en las que sus padres estudiaron. Y ese sistema educativo que heredamos hasta el día de hoy, lo traemos al momento actual en el que pues, sois conscientes del gran cambio que trae la inteligencia artificial, el momento actual en el que las tecnologías están cambiando, y ese sistema educativo ya no pinta el mundo de esta manera. Ya sabéis que el entramado económico mundial es como más domotizado, en el que quizás estamos cambiando hacia el desempeño de las personas, llega la inteligencia artificial y cambia el mundo del marketing, el mundo de la traducción, el mundo del periodismo, el mundo de las imágenes. Es decir, que hay un momento de revolución en el que las oportunidades de nuestros chicos están cambiando, porque quizás esas características para un trabajo en el que antes requeríamos a un ser humano especialista con capacidad repetitiva o con capacidad de manejar datos, aparece una tecnología que ahora es capaz de hacer esto de una manera mucho más interesante. Le gusta mucho el trabajo especializado, el trabajo repetitivo, el trabajo con datos, y además obedece, no cobra y no descansa. Es decir, que la llegada de la inteligencia artificial y la tecnología pone en entredicho y pone a sustituir aquellos trabajos en los que quizás pues ya no necesitamos un ser humano, porque llega tecnología a cambiar un poco la manera y el mundo laboral. Cuando hacemos análisis de grandes informes con respecto a qué cantidad de oportunidades o qué cantidad de trabajo
en este momento se requiere de una persona que haga cada día lo mismo, una persona que cumple un horario, una persona que vaya a la oficina y haga de una manera repetitiva y especializada algo para una gran empresa, una persona que levanta la barra del peaje, la persona que está en una tienda y lo único que hace es pues, pasar por una caja el precio de los alimentos para cobrar. Cuando nos ponemos a analizar las oportunidades y los trabajos actuales en informes como el último del World Economic Forum, es apabullante la manera en la que actualmente las oportunidades a las que accedemos en un 49% necesita de habilidades que hoy pueden ser sustituidas por inteligencia artificial. Es decir, que muchas empresas hoy, quizás a un cierto ritmo diferente dependiendo del sector en el que nos incluyamos, están empezando a sustituir personas por máquinas. Es decir, hay empresas invirtiendo más en I+D, en tecnología, que en personas. Estamos ante una cuarta revolución industrial conocida como un proceso de automatización. Un proceso de automatización que no está afectando ni a la clase alta ni a la clase más baja. Está afectando a casi el 80% de la población mundial, a la población de México, a esta gran clase media que en ese acceso a algunas oportunidades o puestos laborales está afectando de una manera muy clara al grueso de la población, a la clase media. Y algunos dicen que la inteligencia artificial nos va a robar el trabajo y que el cambio tecnológico nos va a desplazar, pero no creo que la tecnología sea la amenaza. Lo que creo que la amenaza es otra persona que con mayor capacidad de pensamiento, mayores destrezas, mayores competencias, utilizando tecnología, tenga muchas más capacidades que yo y me pueda desplazar. Quizás el rival no es la tecnología, quizás el rival para nuestros chicos en un futuro cercano a nivel laboral de nuestros chicos no sea la propia tecnología, sea otra persona que esté mucho mejor preparada, que tenga mejores habilidades, mejor relación con la tecnología, mayores capacidades emocionales, en el que esto es real y está sucediendo. No es que estemos intentando vaticinar el futuro, es algo que pues está ocurriendo ya en grandes empresas, en grandes tecnológicas y en pequeñas y medianas empresas que están empezando a sustituir personas por máquinas. Y esto es algo que nos tiene que poner a pensar como padres de familia porque en este momento actual y haciendo un análisis de estos grandes informes laborales, fijaros que en este momento actual se prevé que las oportunidades de nuestros chicos cambien. 75 millones de puestos de trabajo, tal cual los concebimos hasta el día de hoy, pueden desaparecer. Pero en este momento actual apasionante de cambio tecnológico y de inteligencia artificial, se prevé, por otro lado, en la creación de nuevos perfiles laborales, de unas nuevas necesidades para entender el mundo, de un momento en el que 130 millones de nuevos puestos de trabajo pues pueden salir de una manera clara a la oportunidad de todos y cada uno de nuestros chicos, porque cualquier programa informático, y acordaros del Excel, por ejemplo, hizo cambiar todo el entramado. Ya no era necesario registrar a través de muchas personas libros contables, llegó el Excel y cambió el organigrama de las empresas. Llega la tecnología y cambia los nuevos perfiles que empiezan a necesitar las empresas, el propio emprendedor, la manera en la que se entiende el marketing o la big data o el análisis de esos datos para mejorar el rendimiento de las grandes empresas. Por tanto, en esa automatización que está afectando al grueso de la población, casi al 80%, estamos teniendo claro que hay dos opciones en función a la manera en la que nos estamos preparando. O irnos al lado derecho, en el que sí somos capaces de desarrollar nuevas habilidades para entender este momento actual tecnológico y de cambio, o por otro lado, si no soy capaz de desarrollar estas nuevas habilidades de destrezas y pensamientos, irme al lado izquierdo. Es decir, que en este momento central hay una variable que va a determinar las oportunidades de nuestros chicos en el corto y medio plazo. Y es la manera en la que los estamos educando, la manera en la que su caminar de formación es fundamental. Es decir, que si vuestros hijos pertenecen a una escuela donde verdaderamente pone el centro de su proyecto educativo en el desarrollo del pensamiento, el desarrollo de habilidades y destrezas, y no en el desarrollo del contenido de manera memorística, los exámenes y la escuela tradicional tal cual la conocemos, si es así, el proyecto educativo va a dar una oportunidad muy interesante a nuestros chicos en función a cómo van a enfrentar este futuro incierto. En cambio, si nuestros jóvenes, nuestros chicos y nuestros universitarios siguen transitando por sistemas educativos donde lo importante es la asignatura, la materia, el contenido, la memorización de ese contenido donde no es necesario transferirlo a otro contexto, simplemente el profesor te pide que lo memorices para que lo vomites en un examen, las oportunidades, ya os digo yo, en función a cómo va el mundo avanzando y lo rápido que va avanzando, las oportunidades van a ser casi nulas. Es decir, que la manera en la que estamos entendiendo este momento de ruptura actual, donde la tecnología llega a una velocidad mucho más rápido de lo que somos capaces de asimilarla, está haciendo y generando una ruptura muy grande en el que algunos hablan de la
polarización propia de la sociedad, en una nueva clase social, incluso la clase social del precariado, en el que los grandes informes laborales lo vaticinan. La variable escuela y la manera en la que estamos educando a nuestros chicos durante un sistema académico que dura aproximadamente 14, 15, 16 años, está posicionando a nuestros chicos de un lado u otro de la gráfica. Porque es ahí donde de una manera clara el sistema educativo está siendo plenamente determinante en función a las oportunidades que queremos dar a nuestros chicos. Y está claro, ahí la reflexión es muy grande, ya no solo con las secretarías de educación y con los ministerios, ya la reflexión es muy grande a nivel interno de muchísimas escuelas y es lo que está ocurriendo en vuestra escuela en concreto, donde vuestro equipo directivo y vuestro equipo de maestros busca la necesidad de crear un sistema educativo que esté mucho más centrado en el desarrollo de habilidades, destrezas, a partir de nuevas tecnologías, a partir del maker, a partir del no libro de texto, a partir de la investigación como elemento fundamental, porque si seguimos anclados en un sistema educativo del pasado, las oportunidades de nuestros niños, ya os lo digo yo, van a ir en detrimento. Todavía cuando hago asesoría con familias, todavía me encuentro con familias que le siguen pidiendo a la escuela de sus hijos que sea idéntica a la escuela que tuvieron. Le siguen pidiendo que el niño vaya a la escuela en la que su papá transitó, queriendo que el niño siga trabajando de una manera como muy igual. Y hay un error completo en función a lo que está sucediendo, porque sería seguir anclados en el pasado. Hablamos de sistema educativo moderno. Todavía en América Latina el 80% de las escuelas replican un escenario educativo en el que el niño es espectador de su proceso de aprendizaje. Seguimos replicando mismas metodologías que en este momento no generan oportunidades a todos y cada uno de nuestros niños. Un sistema educativo que todavía le sigue pidiendo al niño que se especialice en una cosa. Seguimos trabajando por materias, por asignaturas, donde el profesor es en función a lo que sabe. Yo soy profesor de matemáticas porque sé mucha matemática. Yo soy profesor de geografía porque sé mucha geografía. Pero qué tiene que ver el saber con lo que un niño es capaz de hacer con lo que sabe o con lo que el profesor es capaz de transferirle en función a lo que sabe? Un sistema educativo pues, que sigue pidiendo a los niños que no piensen, que sean mecánicos, resuelve ecuaciones en función a unas reglas de prioridad, descompone estos elementos, memoriza este contenido y replícamelo, apréndete las fechas de memoria para que en un cronograma lógico, sin olvidarte de ninguna, me des de una manera mecanizada o memorizada algunos elementos, y ahí no hay pensamiento, simplemente hay un ejercicio de memoria no razonada para aprender datos y que esos datos puedan ser replicados y demostrados en algo que todavía llamamos como examen, en el que parece que ahí es donde validamos si un niño es inteligente o no, como si la inteligencia de un niño cupiera, ¿verdad?, en un papel. Y por último, pues los seguimos enseñando pues, a que cumplan órdenes, a que no sean autónomos, a que ellos tienen que hacer lo que los adultos dicen, donde el error se castiga, y ahí hay mucho miedo a emprender, tomar decisiones, y es un elemento muy interesante, porque si el ritmo al que las innovaciones y el progreso ha ido avanzando, sobre todo en los últimos años, donde las tecnologías y la manera en el que nos relacionamos con las nuevas herramientas avanzan a un ritmo estrepitoso, cuando miramos al ente escolar, mientras tanto las escuelas siguen educando a los niños para que sean especialistas, sean mecánicos, aprendan datos de memoria y cumplan órdenes. En un momento en el que la tecnología ya es capaz de hacer esto de una manera mucho más interesante, donde debiéramos de llevar a nuestras escuelas a un proyecto en el que nuestros niños pudieran desarrollar pensamiento, manejar instrumentos, manejar tecnología para resolver los problemas actuales y no los que ya están pasados, porque la tecnología no es el problema. El problema somos nosotros y nuestra preparación y educación en un momento en el que hay nuevas herramientas. Por tanto, si esto está claro, y no sé si me estáis escuchando y no tengo la posibilidad de saber verdaderamente lo que estáis sintiendo en este momento, creo que estamos un poco de acuerdo, quizás con algunos matices, en función a la necesidad de cambiar lo que estamos haciendo. Estamos obligados a parar de una manera clara, no solo a nivel empresarial, sino a nivel escolar, a nivel familiar, para ver de qué manera pues, podemos entender esto que está sucediendo, porque hay que cambiar el concepto. El cerebro, el nuestro y el de vuestros hijos, no es un vaso por llenar. Los niños no llegan a la escuela vacía y la escuela tiene la obligación durante los primeros años de primaria, secundaria, preparatoria, de llenar la caja, y un niño es más inteligente que el del vecino en función a cuán llena esté su caja o en función a cómo demuestre la cantidad de contenidos que el niño lleva a la mañana siguiente a la escuela. La inteligencia pasa por la manera en la que desarrollamos talento, desarrollamos pensamiento, desarrollamos destrezas. Nuestros niños son un switch, una lámpara por encender. Y esto nos obliga a preguntarnos, ¿qué significa aprender hoy?
Antes, sin investigación, teníamos claro que a la escuela se iba con un propósito claro de empleabilidad para desarrollar algunas habilidades que te pudieran dar la oportunidad con un cartón, con una licenciatura o con un estudio universitario, colocarte en el mundo laboral y poder cuidarlo durante toda la vida. Pero hoy, ¿qué significa aprender? Y cómo esto obliga a la escuela, en cooperación con la familia, a cambiar nuestro rol, a nuestra manera de relacionarnos con ellos, a nuestra mirada, no en función al contenido, a la asignatura o al libro, sino a la manera en la que construimos nuestros niños a partir del saber, a partir de la investigación, a partir de la socialización o la propia cooperación, porque lo que está claro es que no sabemos cómo será el futuro. Podríamos pasar horas debatiendo en función hacia dónde creemos que va el mundo, y estoy convencido de que ninguno va a acertar. No sabemos cómo será el futuro, pero de lo que sí hay certeza y lo que sí sabemos, que el futuro está cambiando y que las oportunidades, los trabajos, los emprendimientos, el mundo al que nuestros niños se enfrentan será completamente diferente al de hoy. Si estuviéramos hablando hoy, pensando que hace 20 o 30 años, y damos para atrás y en una conversación os hablara del Spotify, os hablara de YouTube, os hablara de Waze, os hablara de Uber, hace 30 años me hubieses llamado loco. Y fijaros hoy cómo ha cambiado el sistema de transporte, ha cambiado la música, ha cambiado el entretenimiento y ha cambiado el ocio. ¿De qué estaremos hablando dentro de 20 años? ¿Cuáles serán las oportunidades de nuestros niños cuando sean adultos y lideren el mundo que están heredando desde nuestras manos? Pues seguramente será diferente. Será un mundo con nuevos desempeños, con nuevas oportunidades, con nuevos sueños, con nuevos problemas, con nuevos retos y con nuevas tecnologías. Por tanto, estamos ante un momento de incertidumbre, no podemos tener certezas, no hay una manera clara de ir para un lado o para otro. Estamos en un momento en el que, cuando creíamos saber todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. No hay certeza en este momento, salvo algunas intuiciones muy interesantes para poder trabajar en cuanto a la escuela. Y en este momento de incertidumbre, la educación es un pilar fundamental. En un momento en el que quizás no tenemos muy claro hacia dónde vamos, la escuela debemos de volver a empoderarla. En los últimos años ha ido un detrimento donde pues quizás no valoramos la función del profesor, el valor que le da la sociedad a la escuela cada vez es menor. Las familias ven a la escuela como ese lugar en el que tengo que aparcar al niño en las horas en las que yo tengo que ir a trabajar, exigiendo de una manera clara elementos que desde el desconocimiento pedagógico yo creo que la escuela lo tiene que hacer así o asá en función a la experiencia de un padre o una madre. Necesitamos volver a empoderar la manera en la que expertos pedagógicos tienen claro que el rumbo hacia dónde tenemos que llevar la escuela, y es ahí la familia donde debiera de apoyar justamente a aquellas escuelas valientes como la vuestra, que está decidido a cambiar las reglas del juego, entendiendo este nuevo mundo de oportunidad en el que nuestros niños necesitan educarse de manera diferente y necesitan aprender elementos diferentes, sobre todo en un momento en el que a la tecnología se le llama inteligente, aunque de manera artificial. Y no podemos únicamente pensar en la rivalidad que supone la inteligencia artificial y la amenaza para algunos desempeños que hasta ahora estaban de nuestra mano. La mirada y la llamada de hoy es: ¿de qué manera podemos desarrollar a vuestros niños su inteligencia natural o su inteligencia humana? ¿Y de qué manera la escuela tiene que seguir confiando en un propósito mucho más centrado en cómo enseña a pensar a vuestros hijos? Si hay una certeza y una oportunidad clara, es el desarrollo del pensamiento. ¿Cómo utilizo las máquinas? ¿Cómo enfrento este problema? ¿Cómo me enfrento al mundo? ¿De qué manera me posiciono? ¿O cómo tomo una decisión ante un nuevo problema al que se enfrento? Es la clave fundamental para construir de manera ordenada a todos y cada uno de vuestros hijos. Porque el desarrollar pensamiento no es fácil. Fijaros, la escuela a la que yo fui no me obligaron a pensar. Yo tenía que ser un firme creyente de lo que había en el libro y de lo que me decía el profesor. Y si yo me creía y memorizaba todo lo que allí estaba y lo llevaba al examen, a mí me iba bien. Yo fui a la universidad y lo único que tuve que hacer fue creer los apuntes y los libros que mis profesores me entregaban para interiorizarlo y devolverlo. Por tanto, como pensar no es fácil, nuestra sociedad está llena de creyentes y no de pensadores. Nuestros niños llegan al internet, llegan a sus redes sociales, escuchan a uno, a otro, un influencer, un político, y el desarrollo del pensamiento es lo único que les va a permitir ser críticos y tomar una decisión correcta o no en función a un mundo pues que ha levantado 4 banderas rojas. Y son las 4 conclusiones o los 4 elementos donde, claro, esto daría para mucho y quizás podríamos estar hablando hasta la mañana, pero es necesario pararnos a pensar en torno a cómo las escuelas están generando su proyecto de cambio, reimaginando la educación
y reimaginando vuestras escuelas, poniendo a vuestro hijo en el centro, a vuestra inteligencia humana, la manera en la que estamos educando a nuestros niños en función a esa preparación que en este resumen que os he hecho al principio, cambiante, tecnológico, obliga a que verdaderamente cambiemos también pues, ese lugar en el que ellos se desarrollan y aprenden. Y es la manera en la que desarrollamos la inteligencia humana. Y yo levanto 4 banderas que podrían ser 8, podrían ser 10, pero por hacer un poco la síntesis, la primera bandera roja que yo levanto es nuestros niños. ¿Están siendo protagonistas de su vida o están siendo espectadores? ¿Son capaces de escucharse a nivel interno, a nivel emocional? ¿O sienten en función a lo que ven? ¿Están influenciados? ¿Tienen pensamiento real? ¿Están llenos de ruido? Vivimos un momento tecnológico apasionante en el que se ha demonizado la tecnología, donde creo que el problema no es la tecnología en sí mismo y es el uso que les damos a la tecnología. La tecnología puede ser buena o mala en función al uso que le demos, pero ahí están nuestros niños haciendo scroll continuo en el que hay tecnologías o hay pantallas que son buenas y hay otras que son malas, y la manera en la que esto está alterando un poco a su desarrollo normal en cuanto al aprendizaje. En este mundo sedentario hay elementos que con un mal uso tecnológico nos hace levantar una bandera roja en función a la manera en la que nuestros niños pues, son partícipes atentos y tienen la capacidad de desarrollar nuevas habilidades de aprendizaje. Porque si hay un elemento interesante que va en detrimento y es una bandera roja de nuestros chicos, es su capacidad de atención. Todos los neuropediatras nos advierten que en este momento la atención y la concentración de nuestros niños, cuando llegan a un salón de clase en el que tienen que perseverar, trabajar, esforzarse, equivocarse para volver a empezar, va en detrimento. La capacidad de atención y concentración en función a la manera en la que socialmente en el hogar, en la casa, con su grupo de amigos están viviendo, los está llevando pues, a un detrimento continuo de estas habilidades necesarias para el desarrollo del aprendizaje. Y esto desde la neurociencia y de la neuroinvestigación se habla de una deformación de las funciones ejecutivas fundamentales en torno a la manera en la que estamos mal educando el uso tecnológico. La clave no está en prohibir la tecnología. Sería un error. La clave está en entender los tiempos y qué tipo de tecnología están usando nuestros chicos y la manera en la que eso se puede integrar dentro de un proceso de aprendizaje, porque va en detrimento de su capacidad de atención, memoria, capacidad de sacrificio y perseverancia con respecto a lo que los chicos están intentando desarrollar, porque si no estaremos creando una generación sin capacidad de esfuerzo, sin capacidad de perseverar, dispersa, hiperestimulada y sin tolerancia a la frustración. Porque hay niños que no son capaces de intentarlo de nuevo porque su experiencia digital no se los permite. Hay niños que no toleran la repetición para desarrollar una habilidad porque la tecnología les da continuamente estímulos diferentes o un scroll infinito. Por tanto, ahí es donde necesitamos, por un lado, que la familia potencie mucho atención plena. El potenciar mucho, alentar hacia la capacidad del esfuerzo, hacia la cultura de intentarlo, al que el sacrificio y la dedicación son elementos fundamentales que no se pueden perder nuestros hijos. Y ahí es un elemento fundamental que la familia tiene que trabajar. Con las escuelas trabajamos mucho la pedagogía de la curiosidad, los proyectos de investigación, los ABP, los espacios de aprendizaje diversos, donde los niños no tengan que estar sentados de la misma manera al mismo tiempo haciendo lo mismo, porque sabemos que hay estímulos y maneras de aprender diferentes. Por tanto, en este sentido, se entiende la atención desde los grandes expertos de la pedagogía como un nuevo cociente de intelectualidad. Es decir, que una persona con mayor capacidad de atención, perseverancia, sacrificio y esfuerzo va a tener muchas más posibilidades de desarrollar habilidades claras y competencias que una persona que no las tenga. Por tanto, ahí es donde levantamos esta primera gran bandera roja. La segunda bandera roja que debemos de atender en función a esta nueva manera de entender la educación es que en este mundo de la información, en el que las tecnologías son maravillosas porque nos permite llevar en el bolsillo más información que el de todos nuestros antepasados juntos, como nuestros niños no son pensadores, se creen todo lo que leen. Esto puede ser bueno o malo en función de lo que estén leyendo, en función de la fuente de información, sobre todo en un momento en el que hay un cambio de paisaje tremendo. El mundo es completamente tecnológico. Y decidme, los que trabajáis en un escritorio, cómo ha cambiado esto en los últimos 40 años, en el que hemos eliminado el fax, hemos eliminado la prensa en papel, hemos eliminado las agendas, hemos eliminado los calendarios, los POSI, las actas, los documentos, los archivadores, los calendarios, y el mundo se ha digitalizado. Creemos que todo se ha simplificado, pero verdaderamente todo se ha complejizado a un ritmo casi que tremendo, porque
estaréis de acuerdo conmigo. La tecnología avanza a un ritmo mucho más rápido del que somos capaces de educarnos y de educar a nuestros chicos. Porque ¿dónde se han ido a vivir muchos de nuestros hijos? Se han ido a vivir al Internet, les encanta estar ahí, socializar, hablar con sus amigos, jugar, entretenerse, romper con su aburrimiento. Y es ahí donde les gusta estar y donde pasan muchas horas o la mayor parte del tiempo. Y nos quedamos tranquilos diciendo es que son nativos digitales. Y les damos la posibilidad de decir, no, es que ahí es donde ellos se sienten bien, ellos son nativos, ellos aprenden solos. Y es un error, porque no por haber nacido en la época de los autos, uno nace sabiendo manejar un vehículo, ha tenido que aprender y esperar una edad, una madurez para poder hacerlo. Nuestros chicos, por haber nacido en la época tecnológica, les podemos dar un teléfono con 5 o 6 años, les podemos dar una pantalla para que no molesten o para que nos dejen cenar tranquilos en el restaurante. Y cuando nuestros chicos van al internet o al entorno digital, son competentes, hacen cosas interesantes. Ir al internet o ir a lo tecnológico les permite seguir aprendiendo. Desde mi experiencia, pues os diría que muchos no. Cuando les pedimos a los chicos que vayan al internet a seguir aprendiendo, a investigar, pues hay que ver la manera en la que esa investigación está siendo educada, porque si le preguntamos a vuestros hijos, bueno, para mañana tenéis que hacer una investigación en casa para iniciar el siguiente proyecto sobre la mitocondria, o vamos a iniciar un proyecto sobre la Segunda Guerra Mundial. Ellos irán a herramientas digitales a buscar, ellos irán al Google o irán al propio ChatGPT a ver qué es lo que encuentran, pero se encuentran con un espejo que si tú le colocas mitocondria al Google, el Google te devuelve 2 millones de resultados, 2 millones de fuentes de información asociadas a la palabra que estás buscando. O el ChatGPT te va a dar un texto tal cual en el que pues tú vas a tener que discernir si lo que te está diciendo es correcto o no. Y ahí nos enfrentamos ante una experiencia digital en el que sí es maravilloso poder tener toda la información de la humanidad en nuestro bolsillo, pero ¿nos vamos a creer todo lo que leemos? ¿Vamos a copiar y a pegar? Nuestro pensamiento y nuestra toma de decisiones va a depender de lo que estoy leyendo. Y si lo que estoy leyendo no es real, y si lo que estoy leyendo es fake news, pues aquí hay todo un tema en función a cómo nuestros niños crecen, piensan y luego se comportan. Porque el 85%, según un informe último de Google, lo que hay en el Internet ellos no lo están verificando. Cualquiera monta un blog o arma una página web sin que nadie, ningún estamento, esté verificando que la información que están ahí colocando es veraz o no. Por tanto, aquí nos paramos y decimos qué es ser digital, qué es desarrollar la competencia digital. Nuestros niños son muy afines al entorno digital, pero ¿de qué manera están siendo ellos digitales? Fijaros lo que dice una de nuestras niñas. Mamá, papá, tenemos que hablar. Nací en la era digital. La tecnología forma parte de mi vida. Está en casa, en las calles y en las escuelas. Hay pantallas por todas partes. ¿Cómo no voy a ser mejor usando la tecnología que mis padres? Con este móvil he aprendido mucho sobre matemáticas, ciencia, música. Las posibilidades son infinitas. Somos nativos digitales, pero muchos de vosotros nos seguís diciendo que no sabemos lo que hacemos, que pasamos demasiado tiempo pegados a las pantallas, que podríamos conocer a gente mala o ver cosas que no deberíamos. ¿Y sabéis qué? Que tenéis razón. Somos nativos, no expertos, pero mamá, papá, profesores, educadores del mundo, ¿en serio nos vais a prohibir usar esto? Esta es vuestra única solución. Educadnos, decidnos dónde están los límites, enseñadnos a usar bien la tecnología, porque si no lo hacéis vosotros, ¿quién lo va a hacer? Pues no lo va a hacer nadie, es nuestra gran responsabilidad, porque si no estaremos criando una generación sin capacidad de ser críticos con lo que lee y donde sus fuentes de información van a ser las redes sociales y otros influencers que van a estar manipulados en función a una opinión que queremos que las masas tengan. Por tanto, familias, necesitamos siempre preguntar el por qué, dónde lo leíste y cuestionar todo aquello que ellos opinen o leen. Tenemos que desarrollar esas destrezas en casa también y sentarnos con nuestros chicos a investigar, a que no pierdan esa chispa, esa curiosidad, que podamos compartirla con ellos y que siempre vayan a fuentes fiables y que sean claros en que su opinión tiene que estar fundamentada y sustentada. Por eso también hablamos con las escuelas y decimos, escuelas, hay que trabajar mucho más los proyectos de investigación, hay que desarrollar mucho más las destrezas de pensamiento crítico. Y la gran pregunta, libros de texto, hay escuelas que todavía pues, siguen anclando el conocimiento en unas fuentes estáticas donde quizás es una manera que tengamos que cambiar, en el que quizás los libros de texto
pues permitan desviar esa inversión a otras fuentes de información mucho más interesantes en el que quizás pues podamos hacer combinar lo digital y lo analógico en un momento de cambio y de velocidad tremendo. Por tanto, ahí es donde levantamos la tercera gran bandera y es qué es lo que está alimentando el cerebro de nuestros niños. Es verdad que acceden a mucha información, hay que desarrollar pensamiento para que sean críticos, pero la manera en la que todo lo que leen modula su comportamiento en función a todo aquello que alimenta su cerebro. Porque si la tecnología es maravillosa porque almacena mucha información, nos permite entrar en esta gran era, en la era de la información en el que para investigar o para devolver una tarea a nuestro profesor ya quizás no es necesario ir a la biblioteca de la escuela o a la biblioteca del barrio en el que vive. Vivimos en un momento en el que a golpe de clic pues tenemos más información que el de todos nuestros antepasados juntos y donde además de optar y tener acceso a mucha información, el formato al que accedemos a la información es muy rico. Podemos acceder a podcasts, presentaciones por terceros, animaciones, videos de YouTube, podcasts, infografías. O sea, el mundo actual es apasionante porque el futuro que predecíamos hace 30, 40 años lo tenemos hoy en función a un dispositivo que con conexión a Internet nos permite acceder a mucha información, además muy rica en formato. Pero qué curioso, porque hay aquí una controversia, ya que nunca ha habido un momento en la humanidad con más información y menos conocimiento. Nunca antes habíamos vivido un momento como el de hoy, al que la velocidad y la manera de acceder a la información no tiene precedentes. Aún así, teniendo un momento de oportunidad única, las nuevas generaciones no desarrollan más capacidades, no son más inteligentes, no son capaces de transferir información a conocimiento. La toma de decisiones y los comportamientos de nuestros adolescentes nos ponen en cuestión si el momento tan apasionante y de oportunidad que estamos viviendo no estamos siendo capaces de aprovechar. Os cuento una anécdota. Mi hijo mayor, Daniel, nos sorprende en casa hace unos meses diciéndonos que su mejor amiga, María, estaba ingresada en el centro sanitario en urgencia del hospital con quemaduras muy graves en sus labios. Se había quemado completamente los labios. Y fijaros la noticia para contextualizar lo que le sucedió. Es pegamento, se lo ponen sobre el labio superior, esperan un poco y solo presionando los labios parecen más gruesos. Esta niña llega a un TikTok en el que otros influencers la incitan a que se coloque pegamento en sus labios buscando pues, más carnosidad o mayor volumen. Y os pongo aquí la foto de María, amiga de una familia en casa, amiga de mi hijo Daniel, en el que colocándose un pegamento desacertado lo que hace es pues, hacerse daño, quemarse la mucosa de los labios y preguntarnos ante estas actitudes y estos comportamientos de nuestros adolescentes, ¿será que nos estamos enfrentando a la primera generación que puede ser menos inteligente que sus padres? ¿Será que estamos involucionando? Cuando observamos algunos comportamientos hoy en día de nuestros adolescentes en función a lo que está alimentando su cerebro, ¿nos estaremos equivocando? Por eso cuando hablamos con las escuelas decimos, caramba, esto más allá de seguir vomitando contenido para que los niños memoricen y tratándolos como si fueran espectadores, debemos de trabajar de una manera muy diferente. La innovación más importante de una escuela es el desarrollo de su proyecto lector, la posibilidad de leer, la posibilidad de alimentar su cerebro a través de lo que genera y fomenta la lectura, los proyectos de investigación para generar procesos lectores en función a construir algo, a resolver un problema, a entender y conectar con otros elementos fundamentales, porque mucha investigación hace colocar a los niños en función a su proceso lector en mayor o menor oportunidad. La lectura, está claro, te cambia la vida, porque sin lectura no hay comprensión y sin comprensión no hay pensamiento. Hay una estadística fantástica desde estudios de la Universidad de Vanderbilt en el que niños que son capaces de leer un promedio de 10, 15 libros con respecto a niños que no leen en su etapa educativa, la oportunidad, la colocación en el mercado laboral y el comportamiento cambia de manera muy significativa en el momento actual, porque un niño que no lee es un niño que no entiende, un niño que no razona, un niño que no comprende, un niño que no sabe comportarse, y ahí seguimos. Los niños leen pero no entienden lo que leen. Y ahí las mamás en el parque o en el club saludando a la otra mamá, ¿y usted qué hace para que su hijo lea? Es ahí donde estamos claros de que hay que apoyar justamente los proyectos de lectura, de comprensión, de investigación y ABP que hace la escuela, donde el papel de la familia es fundamental en la formación de un hábito que cambia la cabeza de todos y cada uno de vuestros chicos. Cuando un niño lee de manera silenciosa lo que está ocurriendo en su cerebro, no hay tecnología que sea capaz de igualar la estimulación neurosensorial que genera eso en el cerebro de vuestros chicos. Por tanto, tenemos que luchar en la creación de una nueva generación que no lee. Una generación que no lee es una generación que muere poco a poco. Por tanto,
Desde casa, crear hábito lector, predicar con el ejemplo y que ellos nos vean leer sería fantástico. Mucho más diálogo y conversación, apagar la tele, menos televisión y menos redes para que el nivel de vocabulario de nuestros chicos sea mucho mayor. Por eso con las escuelas hablamos de los proyectos de lectura con sentido, no reproductivo. Un niño no debe de leer únicamente para reproducir lo que acaba de leer, sino para crear a partir de lo que ha leído. Y ahí es donde se centra en un proyecto lector donde el niño sea capaz de transferir, de imaginar, de crear, de pensar a partir del acceso a algo maravilloso y es la lectura. Y por último, la cuarta y última gran bandera roja que levantamos para que los proyectos educativos puedan cambiar en torno a una línea que desarrolle verdaderamente inteligencia de éxito, inteligencia humana, porque definir inteligencia hoy no es mirar los exámenes que el niño ha hecho a lo largo de toda su carrera universitaria, porque eso no tiene mucho sentido si no somos capaces de transferirlo a un entorno y aplicarlo, conectarlo con otros, porque hablar de inteligencia es hablar de capacidades, hablar de destrezas, hablar de inteligencia no es hablar de saber, es hablar de lo que el niño es capaz de hacer con lo que sabe. Y esto es fundamental en torno a escuelas que confíen más, no en materias, asignaturas y contenidos, sino que le den sentido en el desarrollo de esas destrezas al contenido al que el niño está accediendo. Porque ser inteligente no es sumar los problemas que resolvemos cada día. Ser inteligente es, en función a los problemas, a la problemática, al mundo actual al que yo me enfrento, ¿cómo los resuelvo? La calidad de las decisiones de nuestros problemas es lo que va a dictaminar pues, qué tan inteligentes somos. Porque esto es fundamental, por lo que os decía al principio, en esta era de nuevos retos, educarnos para la vida, pues no será más que educarnos para enfrentar y resolver problemas que quizás antes nadie haya resuelto. Porque al final la vida no es una línea recta. Ir a la escuela no puede ser una promesa falsa a nuestros chicos donde les decimos que tienen que obedecer en silencio, estudiar, haz esta carrera, haz aquella, tú haz lo que nosotros hemos hecho hasta ahora y ahí es donde está tu meta o tu éxito, porque sabemos que eso de manera lineal no le va a dar mejores oportunidades a nuestros chicos porque la realidad es completamente diferente. Enfrentar el mundo pasa por un entramado de dificultades que tenemos que ser capaces de educar a nuestros estudiantes, porque es ahí donde nos damos cuenta de que educarnos para este entramado de cambio obliga a desarrollar nuevas destrezas y habilidades. Ojalá los currículos de nuestros países pusieran en el centro a estas 10 grandes asignaturas para que las escuelas pudieran organizar sus tiempos en torno al pensamiento crítico, a la creatividad, a la lógica, al razonamiento y a la lectura. Porque a la escuela no se va a aprender matemáticas, se va a aprender matemáticas para utilizarla de una manera mucho más contextualizada, para resolver un problema, para conectarla con la geografía, con el arte y con la educación física. La materia en sí no tiene sentido si con ella no hacemos nada de valor, no la transferimos a contextos más reales, porque si no, estaremos llevando a nuestros chicos por un sistema educativo idéntico al de hace 50, 60 y 70 años. A partir de la materia, a partir del contenido en el que el niño lo único que hace es interiorizar para responder y replicar. ¿Dónde queda, por tanto, la utilidad que le damos a ese contenido? Es la gran pregunta. ¿Dónde queda el desarrollo del pensamiento? ¿Dónde queda el apoyo de las familias a proyectos como el de ECA en torno a verdaderamente a colocar al niño en el centro en torno a este desarrollo del pensamiento? Es lo que nos hace pues, dar quizás la opinión en torno a la generación que estamos creando, porque podríamos estar creando una generación analfabeta, aunque sepa leer y escribir. ¿Se puede ser analfabeto hoy sabiendo leer y escribir? Pues sí, yo conozco mucha gente muy analfabeta a pesar de saber leer, escribir y aritmética básica. Por tanto, hay que apoyar más a vuestra escuela. Si verdaderamente vuestra escuela está apostando ya por un modelo basado en competencias y no basado en la memoria. Un sistema de evaluación que no mida a vuestros hijos por vuestra memoria, sino lo que son capaces de hacer con la memoria, la interiorización y la capacidad de conectar el saber con el hacer. Por eso el trabajo por proyectos es fundamental, no por materias. El trabajo, los ABPs, la manera de contextualizar el producto final, la manera en la que vuestros hijos conectan la investigación, los saberes con el hacer, se convierte en una gran oportunidad fundamental en un momento en el que el desarrollo de la inteligencia humana con las nuevas herramientas tecnológicas es una de las grandes oportunidades que podemos dar a nuestros niños si familia y escuela empiezan a entender esta nueva reimaginación del sistema educativo de una manera en la que coloque a vuestro hijo en el centro. Una nueva escuela que apueste mucho más por el desarrollo del pensamiento, por el hábito lector, el gusto por la llegada de la información, la comprensión de textos complejos. Una escuela que apueste por destrezas digitales, el maker, el pensamiento computacional y la robótica se convierte en algo fundamental.
niños que conecten con su sistema de atención, que sean capaces de perseverar, capacidad de esfuerzo, volver a intentarlo, destrezas atencionales como elemento básico. Y por último, con un proyecto anclado en la resolución de problemas, en los ABP, en la contextualización del mundo, en la transferencia de lo que ocurre en el aula con su día a día, es algo fundamental, desde un modelo en el que siga anclándose en la capacidad de esfuerzo. John Maxwell decía, no hay éxito sin sacrificio. Y es fundamental porque nuestra nueva generación pues es compleja. Es que no me gusta, es que esto es muy aburrido, es que siempre es lo mismo, es que no soy capaz, es que no tengo ganas, es que. Y hay veces que nos damos cuenta de que es una generación de asquerosos, porque verdaderamente el esfuerzo, la perseverancia, el tener que hacerlo, pues no siempre pasa por elementos de motivación, porque hablar de esfuerzo es hablar de motivos para hacerlo. No siempre el niño tiene que estar feliz en torno a lo que está haciendo. El niño tiene que encontrar motivos para hacerlo donde quizás esos motivos no le produzcan felicidad en el corto plazo. Y la cultura del esfuerzo hay que seguir manteniéndola porque en este momento actual creemos que todo es fácil y rápido. Se venden libros como falsas promesas para aprender inglés en 7 días, para hacerte rico con un clic o para adelgazar en 15 minutos y vivimos en una sociedad de la inmediatez, en aquello que nos aburre o aquello a lo que hay que dedicarle perseverancia, tiempo y esfuerzo para desarrollar algo, lo desechamos. Y esos falsos y esas falsas promesas de la inmediatez son mentiras y hay que educar a nuestros niños en la verdadera intención de que la preparación es fundamental, porque a más preparación el punto de oportunidad será mucho más alto. Y eso que confluye entre la preparación y la oportunidad para nuestros chicos, pues hay algunos que la llaman suerte y no es real. La preparación y la oportunidad, pues es a lo que algunos llaman suerte y es ahí donde queremos llevar a nuestros chicos. La suerte no llega sin preparación. La oportunidad nos está esperando fuera, pero la manera en la que nuestros niños trabajen y perseveren es fundamental. Y el gran ejemplo del deporte, grandes atletas que entrenan 4 años para carreras que duran 9 segundos. Grandes jugadores de baloncesto con casi 90.000 tiros en la semana anterior a una gran final. Ejemplos del deporte en el que hablan de que el éxito no es un accidente, el éxito es sacrificio, es estudio, es perseverancia, es aprendizaje y es amor por lo que están haciendo. Por tanto, es una cuestión de oportunidades. ¿Qué oportunidades queremos delegar a nuestros chicos para su vida? Es fundamental. Y aquí es donde estamos intentando decidir qué más, de qué manera, cómo apoyo a las escuelas que tengan muy claro hacia dónde están educando a nuestros niños, porque es ahí donde la diversidad y el entendimiento de que cada niño es único es lo que termina de cerrar el círculo. Y termino, porque una escuela que atiende la diversidad es una escuela que atiende la singularidad y la manera única en la que vuestros hijos, todos son inteligentes, solo que de manera diferente. Nunca comparéis a vuestro hijo con su hermano mayor, no comparéis a vuestro hijo con un compañero en el aula, no comparéis a vuestro hijo con su primo o con un amiguito. Todos vuestros hijos son inteligentes, solo que de manera diferente. Pero esto es complicado, ya que no hay niños difíciles. Tened en cuenta que ser niño hoy es mucho más difícil que ser niño en nuestra época. Nosotros fuimos niños diferentes a nuestros hijos. Y hoy ser niño es verdaderamente complicado en un mundo en el que habla de igualdad, en el que la escuela tiene que romper este concepto donde no podemos seguir hablando de igualdad. Si verdaderamente entendemos que cada niño es único, con oportunidades únicas, tenemos que hablar del concepto de equidad. Proyectos educativos que no siga agrupando a los niños en aulas por fecha de fabricación. Lo único que tienen en común los niños cuando los agrupamos por edad es el año de nacimiento. Pero verdaderamente dentro de ese aula la diversidad es enorme. Los podemos vestir iguales, les podemos hablar de la misma manera, pero cada niño sentado en su silla mirándonos de una manera muy atenta, se emociona, piensa y se interioriza de manera completamente diferente. Por tanto, lo que tenemos que hacer es igualar las oportunidades atendiendo la diversidad y la equidad de todos y cada uno de nuestros niños. Y esto no lo podemos hacer sin la familia, porque una escuela puede soñar con un nuevo modelo, puede soñar con proyectos, con aulas makers, con nuevos espacios educativos, con una nueva organización, con nuevos materiales de trabajo, que si la familia no entiende este proyecto, es una mesa coja, porque tenemos muy claro el proyecto y los expertos en pedagogía centrados en todos y cada uno de vuestros hijos, que son nuestros estudiantes, pero si la familia no entiende este concepto, es una mesa coja, una mesa que no tiene futuro, una mesa que no sirve, y tenemos que ver de qué manera esa pata de familia y esa pata de profesores verdaderamente tiene claro en un mismo idioma
que el estudiante está en el centro. Por tanto, confiad, vuestros hijos son capaces de hacer cosas maravillosas. A veces los vemos con muchas limitaciones, pero tienen una capacidad tremenda si verdaderamente confiamos en ellos. Comprendamos a nuestros niños. Cada uno necesita una escuela verdaderamente que confíe en él, con reglas, con determinación, con estructura, pero de una manera clara, reimaginando que en esa comprensión actual para ser niño, en un momento tecnológico cambiante y complejo, necesitamos siempre que el adulto al lado del niño cree una comprensión clara en función al mundo interior que él mismo está viviendo. Y por último, acompañemos como escuela, acompañemos como familia, dejemos que se equivoquen, dejemos que se caigan, dejemos que ellos cometan sus propios errores, donde ahí estamos en función a la manera en la que el error también forma parte del proceso de aprendizaje, donde escuela y familia, en ese acompañamiento válido en un mismo idioma, permite desarrollar a nuestros niños para el siguiente nivel, porque es ahí donde nos damos cuenta de que si cambiamos el principio de la historia, si cambiamos el principio de la historia de vida de todos y cada uno de nuestros hijos, estaremos cambiando la historia completa. Por tanto, este es el mensaje que os traía, el mensaje intentando poner luz larga hacia un mundo que cambia, un mundo en el que la inteligencia artificial está cambiando algunas oportunidades, un momento de reflexión donde todos los gremios, la sociedad, la comunicación y el comportamiento está cambiando. ¿De qué manera estamos llamados también a cambiar la escuela? La manera en la que nuestros niños se sitúan en esa escuela y la manera en la que familia y escuela entienden una necesidad urgente para seguir reflexionando en conjunto sobre esta nueva estructura, esta nueva reimaginación de que el sistema educativo de una manera clara coloque al niño en el centro y provoque el desarrollo de pensamientos, competencias y destrezas con nuevas metodologías, nuevas didácticas, nueva manera de evaluar y nuevas maneras de relacionarnos entre profesor y estudiante. Por tanto, sé que es una reflexión, sé que deja muchas preguntas, pero es necesario seguir hablando de una manera clara en torno a algunos elementos que yo creo que nos darían para hablar, yo creo que hasta por la mañana. Así que, Tania, aquí te dejo una reflexión muy, muy grande. No sé cómo andan los chats por ahí, pero podría seguir hablando horas y horas si me dejáis. No, súper interesante tu conferencia. Muchísimas gracias, Emilio.